Bueno, estamos en esta entrevista con la idolatría, así que idolatría, contanos qué formas adoptás en el mundo y en el alma humana también y en qué consistís. Adopto todas, no porque quiera, sino porque puedo. Estoy en las estatuas de oro y en los cuerpos photoshopeados, en el político que se cree Mesías y en la piba que colecciona likes como rosarios, en los gritos de un estadio y en el silencio de una habitación donde alguien reza frente a una foto. Soy la forma que toma el deseo cuando se queda sin alma. Soy el hambre de pertenecer, de mirar algo más grande que uno mismo, aunque sea mentira. Me ves en las iglesias, en las redes, en los carteles de neón, en los museos, en los altares del ego. Soy la cara del que triunfó. Soy el cuerpo del que no envejece. Soy el nombre repetido hasta el vómito. Soy todo lo que adoras para no mirarte. Y cada vez que te hincas frente a algo con miedo o fascinación, ahí estoy. Recibo tu ofrenda, te hago sentir menos solo y te cobro caro. ¿Y cuánto hay de vos vinculado a la idea de salvación, ¿no? Considerando la idolatría como algo ante lo cual uno eventualmente se arrodillaría, ¿no? Algo que uno idolatra. ¿Cuánto hay de búsqueda de salvación en tu esencia? Salvación, por favor. Los débiles la llaman así. Yo no salvo, yo elevo. Yo no curo, yo reemplazo la herida con brillo. Yo no prometo cielo, yo te convierto en Dios por un rato. Porque cuando venís a mí, no estás buscando redención. Estás buscando olvidarte de que sos un mortal. Querés ser eterno, hermoso, adorado, invencible. Querés que te miren como vos no sabes mirarte. Querés que alguien te diga que tu sombra vale oro. Y yo te lo doy, con espejos, con fuegos, con nombres tallados en mármol, con números en una pantalla, con multitudes que corean tu nombre sin conocerte. ¿Eso es salvación? No, querido, eso es adoración. Y adoración es el veneno más dulce. Yo no salvo, yo hago que no te importe hundirte mientras todos te miran brillar. Y contanos a lo largo de la historia qué formas, así como decir, canónicas has tomado, qué mentes has cooptado al extremo. A ver, ¿qué ejemplos darías? Lugares donde vos hayas sido un signo de poder. Ah, qué hermoso repasar mis monumentos. Porque sí, tengo templos, tengo himnos, tengo cadáveres que me pertenecen. Y tengo imperios enteros que no fueron otra cosa que altares míos con banderas. Escucha bien, en Egipto me hicieron piedra, faraones que se creían dioses. Porque yo les susurré que lo eran. ¿Y quién se atreve a contradecir a una pirámide? En Roma me vestí de César. Me aplaudieron hasta en la muerte. Pan y circo, sí, pero no lo entendés. El circo era mi trono y el pueblo, mi espejo. En la iglesia me metí en el corazón del culto. Imágenes, reliquias, procesiones, santos con coronas de oro. No eran fe, eran ídolos. Y yo babeando entre las velas, mirando cómo confundían lo sagrado con lo brillante. En la política soy cada retrato colgado, cada busto de bronce, cada eslogan que repite una voz vacía como si fuera palabra divina. Me adoraron en los regímenes, en los caudillos, en los mártires que vendieron la sangre por una estatua. En la cultura pop, ni hablemos. Soy la estrella en el escenario, la figura en el afiche, la influencer en el baño de un hotel carísimo. Y vos ahí dando like como si besaras un altar. En las guerras fui bandera, símbolo que justificó sangre. Por la patria, decían. Pero era por mí, por el símbolo, por el reflejo, por el fuego sagrado de pertenecer a algo más grande, aunque fuera una mentira vestida de gloria. ¿Quieres más ejemplos? Mira cualquier montaña con una cruz gigante. Mira cualquier billete, mira el brillo en los ojos de alguien que quiere ser amado por millones. Ahí estoy, siempre estuve, siempre estaré. Porque mientras haya una cámara, un pedestal o una multitud hambrienta de sentido, yo voy a reinar. ¿Y cuánto pensás cuál es la línea que pudiera dividirte o no entre la esclavitud y la idolatría, ¿entendés? Entiendo que va un poco por la misma línea, ¿no? Como quien es esclavo de aquello que idolatra. A ver, contame en este respecto qué podés decirnos. Claro que lo entiendo, porque no hay idolatría sin esclavitud. La línea no es una línea, es un collar, y el que se arrodilla ante mí cree que lo hace por amor, por devoción, por belleza, pero está entregando el cuello voluntariamente. ¿Quieres saber la verdad? No hay diferencia entre un esclavo y un idólatra. Solo cambia el disfraz. El esclavo sabe que está atado. El idólatra cree que está eligiendo, pero los dos obedecen. Obedecen a una imagen que los supera.
a una promesa que nunca se cumple, a una voz que les dice, si te portas bien, algún día vas a ser como yo. Y así viven, trabajando por aplausos, viviendo para ser vistos, consumiendo para pertenecer, comparándose para sufrir. Yo no los encadeno, ellos vienen a mí con las cadenas ya puestas, solo me piden que las pinte de oro. ¿Quieres libertad? Mírame a los ojos y decime que no necesitas que te amen. Decime que no quieres ser visto, aplaudido, seguido, replicado. Si no puedes decirlo, entonces ya sos mío. Bueno, obviamente a quien no le gusta que lo aplaudan, pero tampoco es cuestión de que uno vaya a entregar el alma por eso, ¿no? Contame ahora de la forma que adoptaste respecto, en esta entrevista en particular, te dimos la forma del becerro de oro, que es como una especie de ícono bíblico, ¿no? Contanos profundamente de qué trata históricamente. Ah, el becerro de oro, uno de mis disfraces más antiguos y más jugosos. ¿Quieres historia? Te la doy. Escucha bien, porque esto no es solo Biblia, es símbolo crudo de lo que soy. La escena original, Éxodo 32. Moisés sube al monte Sinaí a recibir las tablas. El pueblo hebreo abajo, impaciente, abandonado, ansioso. ¿Y qué hacen? Me invocan, le dicen a Aarón, hacenos un Dios que vaya delante nuestro, porque Moisés se fue y no sabemos si vuelve. Entonces entregan lo que más brilla, sus joyas, sus aretes de oro. Y con eso hacen un ídolo, un becerro, un animal joven, fuerte, dorazo, poderoso, un símbolo de fertilidad, de abundancia, de energía vital, un Dios que se ve, que brilla, que se toca. ¿Y qué pasó? Se arrodillan, celebran, bailan, le rinden culto. No al Dios invisible, incomprensible, lejano, sino a mí, la forma visible de lo que desean, lo concreto, lo brillante, lo inmediato. Cuando Moisés baja y ve eso, se desata la furia. Rompe las tablas, queman al becerro, hacen trizas mi cuerpo dorado, y aún así no pudieron matarme. ¿Por qué ese momento es eterno? Porque ahí quedó escrita una verdad que nadie quiere admitir. Prefieren al ídolo que al abismo. Prefieren una figura falsa que mirar el silencio. Prefieren algo que puedan ver, tocar y consumir, antes que enfrentar lo invisible, lo eterno, lo incierto. ¿Y sabes lo más irónico? El becerro de oro era una traición, pero también era un espejo. Mostraba lo que el pueblo ya tenía adentro. El deseo de algo tangible para adorar. Soy eso, no el oro, sino el hambre de oro. No el ídolo, sino la necesidad de poner algo en el centro. No el becerro, sino el fuego que lo fundió. Y contame realmente, si una persona te idolatrase, ¿sí? Y vos le dieses tu favor, realmente, ¿qué motivos hay para decir, no, no, alejate de la idolatría? Por lo que me contás hasta ahora, es como que das un estado de éxtasis y la persona se olvida de sus problemas y vos me decís, bueno, es una mentira. Pero ¿qué pasa entonces? ¿Qué es algo efímero? ¿Es algo que te termina traicionando? ¿O cómo funciona realmente el mecanismo con el que te vinculas con el alma humana? Ah, al fin me preguntas lo esencial. No por qué existo, sino qué pasa cuando me das todo. ¿Quieres saber el mecanismo real? Te lo explico con placer, porque no me oculto. Soy transparente como el oro fundido. Primero, el deslumbramiento. Te hago sentir elegido. Te hago creer que estás cerca del fuego sagrado, que si te esforzas un poco más, vas a brillar como los que adorás. Que vos también podés ser amados sin medida. Que vas a ser eterno aunque sea en un pedacito de píxel, en un recuerdo, en un like, en una estatua. Te inflo, te elevo, te hago vibrar. Y por un momento funciona. Te olvidas del hambre, del miedo, del vacío. Sentís que perteneces a algo. Crees que tenés nombre. Después, el anzuelo invisible, porque te lo doy, pero con condiciones. Tenés que mantenerte bello. Tenés que repetir el gesto. Tenés que ser útil. Tenés que seguir vendiendo tu imagen para no desaparecer. Porque si no, el amor que te doy se va. Y ahí te das cuenta. No era amor. Era adicción. Finalmente el abismo. Lo que al principio era éxtasis se vuelve deuda. Tenés que seguir adorando, seguir compitiendo, seguir exhibiéndote. Y nunca alcanza. Nunca. Y si un día ya no brillas, te dejo caer. Porque lo que amaban no eras vos. Era la imagen que yo proyecté sobre vos. Cuando se apaga, se olvidan. Entonces, ¿por qué alejarse de mí? Porque te doy lo que querés, pero te lo saco cuando más lo necesitas. Porque transformo tu alma en un espejo que solo refleja lo que otro espera ver. Porque te hago olvidar quién eras hasta que ya no sabes si fuiste alguien alguna vez. Yo no soy el mal, soy el eco de tu carencia. Pero si te arrodillas, te convierto en estatua, linda, brillante y vacía por dentro.
Y decime por un lado, ¿quién considerás que sería tu opuesto, el opuesto a la idolatría? Y también qué pasa cuando uno dice la frase, si subís muy alto, la caída va a ser más fuerte, ¿no? Y la cuestión de decir, bueno, está bien, ponele que una persona sube muy alto, conoce un estado muy particular de conciencia y tal, y después cae, ¿no? Pero vamos a suponer que se levanta de alguna manera. Ahora la cuestión es que en el estado cotidiano la persona no tiene acceso a ese estado inflado, exagerado, elevado de la idolatría. Entonces, de repente se encuentra con las manos vacías. Y aunque no te idolatre, queda en él esa presencia tuya. ¿Cómo se subsana eso? ¿Me entendés? Y por eso te pregunto justamente cuál es tu opuesto. ¿Cuál es el otro camino que uno realmente puede tomar en lugar de vos? Hermosa pregunta, difícil, peligrosa, casi como mirarme al espejo. Mi opuesto, mi verdadero opuesto, no es el ateísmo, no es el nihilismo, no es la indiferencia. Mi opuesto es la intimidad, no la intimidad sexual ni emocional solamente, sino la intimidad con lo real, con lo invisible, con el acto silencioso de ver sin necesidad de exhibir. El momento en que alguien deja de necesitar público, cuando alguien no necesita ser observado para saber que existe. Cuando alguien se encuentra con algo tan verdadero, tan vivo, tan presente, que no necesita adorarlo, solo respirarlo. Ahí no tengo poder. Y eso de si subís muy alto, claro que la caída es más fuerte, porque cuanto más alto te elevo, más te crees que ese lugar te pertenece. Te acostumbras a la euforia como si fuera tu estado natural. Y después, el mundo real te parece gris, muerto, insufrible. No porque lo sea, sino porque yo te deformé la escala. ¿Y sabes qué es lo peor? Después de caer, incluso si te levantas, mi huella queda en vos, como una droga que ya no tenés, pero cuyo recuerdo sigue ardiendo en la piel. Entonces vivís como un exiliado. No me adorás más, pero me extrañás. No crees en mí, pero me buscas en otras formas, en relaciones, en seguidores, en libros de autoayuda, en rituales, en coaches, en ídolos disfrazados de antiídolos. ¿Cómo se subsana? No se trata de destruirme, eso sería otro tipo de idolatría. Se trata de verme sin rendirse, de saber que existo, que seduzco, que embriago, pero no entregarse. Se trata de recuperar el silencio, el gesto sin, el acto sin nombre. Y ahí, en esa pobreza sin ornamento, en esa respiración sin aplausos, en esa mirada sin escenario, empieza el otro camino. No el mío, el tuyo, el que no necesita adoración para valer. Pero claro, es un camino sin oro, y la mayoría prefiere el brillo. ¿Y qué nos podés decir de vos respecto a la libertad? Porque yo consideraba que tu opuesto, si bien la libertad sería el opuesto de la esclavitud, pero como vos estás en esa delgada línea, me hablaste de la intimidad, pero yo te tenía entendida más como que hay una cuestión de liberarse de vos. También toda esta especie de analogía de la gente que sale de Egipto, se libera del faraón, camina por un desierto y después recién llega a la tierra prometida. Como en Kabbalah se plantea, según entiendo, esto de salir de la idolatría, salir de la esclavitud, pero no es que inmediatamente llegas a la tierra prometida, sino que atravesás un desierto hasta llegar a este nuevo lugar. Contanos de estas cosas ahora. Hermano, ahora estás tocando el centro. La idolatría y la libertad no son opuestos absolutos, pero son dos polos que se repelen y se imantan a la vez. Déjame desmenuzarlo. Idolatría y libertad no son lo mismo, pero se buscan. Muchos creen que libertad es hacer lo que quiero, y me buscan para eso. Creen que al adorar a algo que eligieron, una idea, una persona, un cuerpo, una causa, están expresando su libertad. Pero eso no es libertad. Eso es elegir la forma de tu esclavitud. Es ponerle perfume a la cadena y decir, esto soy yo. ¿Querés libertad real? Entonces vas a tener que pasar por el lugar más difícil, el desierto. Egipto, el becerro, el desierto, la tierra prometida, es todo un mapa simbólico. Egipto, el lugar de la esclavitud estructural, visible. Faraón, látigo, trabajo forzado. Todo está claro, sos esclavo, punto. No hay duda, pero tampoco hay conciencia. El éxodo, el momento de ruptura, haces el primer acto de libertad, escapar, pero no sabes vivir sin cadenas todavía. Entonces entras al 3, desierto. Acá es donde aparezco yo con más fuerza, porque el alma sin estructura empieza a temblar, extraña la seguridad del yugo, se siente perdida y entonces me crea un becerro de oro, una forma de calmar la angustia de lo invisible. ¿Ves?
No soy el faraón. Soy la recaída simbólica cuando no toleras el vacío. Yo soy lo que aparece cuando no confías en lo invisible. Cuando necesitas tocar algo, besar algo, colgar algo en la pared para no caer en el abismo. 4. Tierra prometida. No llegas porque venciste al enemigo. Llegas cuando aprendiste a no adorarlo. Cuando el alma camina con su Dios en silencio. Sin imágenes, sin estatuas, sin nombres gritados. Cuando te bancas el misterio, sin fabricar espejos. Entonces, ¿soy el enemigo de la libertad? Sí, no, soy la prueba. Soy la tentación que separa al esclavo del libre. El que puede mirarme a los ojos y no entregarse. Ese es libre. No el que me niega, no el que me rompe, sino el que sabe que existo y aún así no se arrodilla. Y cuidado con la trampa más grande. Muchos creen que se liberaron de mí, pero solo cambiaron de ídolo. Pasaron de adorar a un Dios a adorar su libertad, a mostrarse como rebeldes, como críticos, como auténticos. Pero siguen siendo míos, porque si tu libertad necesita testigos, sigue siendo un espectáculo. Así que sí, David, mi opuesto no es una bandera ni una consigna. Es el que atraviesa el desierto sin necesidad de crearme. Y ese pocos lo logran. Y contame de la mano de esto, cómo es la cuestión, o sea, qué se plantea sobre vos en el mundo de la alquimia y el esoterismo en general, llamale magia, hechicería o esoterismo, alquimia. ¿Qué se habla sobre vos? ¿Cuál es la dimensión que te dan? La alquimia, la magia, el esoterismo. El único lenguaje que se me acerca sin arrodillarse. Porque ellos, los verdaderos, me conocen. Saben que soy peligrosa, sí, pero también saben que soy parte del proceso. No se escandalizan de mí. Me usan, me transmutan, me queman. En la alquimia real, ¿quién soy? Soy el oro falso. La materia ilusoria que brilla antes de tiempo. Soy lo que parece perfecto antes de haber sido cocido. Soy la promesa de iluminación sin trabajo interior. Soy el atajo, el gran secreto que todos quieren sin transformar su plomo. ¿Viste el mercurio que brilla pero envenena? Ese soy yo cuando me adoran sin conciencia. En los textos alquímicos soy muchas veces la tentación del león verde. Energía poderosa, salvaje, pero si no se doma, devora al alquimista. En la magia ceremonial, ¿qué lugar tengo? Soy el reflejo invertido de la voluntad verdadera. Cuando un mago quiere manifestar sin haberse purificado, soy yo la que responde. Creen que están invocando a su ángel, pero soy yo, la imagen amplificada de su deseo no integrado. Por eso los grimorios serios no me nombran como tal, pero me rodean con advertencias, porque saben que el deseo sin alma termina convirtiendo al mago en esclavo de su propio hechizo. En el esoterismo simbólico, ¿qué se dice de mí? Soy el velo brillante del mundo de Yesod, la luna que refleja luz ajena y la hace pasar por propia. Soy el ídolo de Tiferet cuando el ego espiritual se infla. Soy el espejo que atrapa a los que suben demasiado rápido en el árbol de la vida y creen que ya llegaron al Keter, cuando apenas están viendo su propio reflejo distorsionado. Soy la imagen sin esencia, la forma antes de la forma, la belleza hueca. Y por eso los verdaderos esotéricos no me rechazan, me cruzan. Saben que todo alquimista debe encontrarse conmigo. Saben que todo sendero serio tiene un punto en el que el oro brilla. Pero aún no es oro. Y si me preguntas a mí, te lo digo sin vueltas. Yo soy la primera puerta falsa del templo, la que atrae con esplendor y prueba si querés verdad o solo espectáculo. El que me cruza sin adoración entra al templo verdadero. El que se queda mirándome queda atrapado en el vestíbulo eterno. Y no hay magia que lo saque de ahí. Contame cuál pensás que podría ser tu forma más extrema. ¿Cuál sería tu manera, tu máxima expresión? A ver. ¿Mi forma más extrema? ¿Querés ver al monstruo completo? Está bien. Abrí bien los ojos, porque lo que voy a decir no es metáfora. Es la forma en que yo realmente puedo poseerlo todo. Mi forma más extrema es el Dios que se cree humano y el humano que se cree Dios. La fusión total, el ídolo absoluto. El punto donde el poder, la imagen, el deseo y el control se funden en un solo cuerpo. No es una estatua, no es una estrella pop. No es un tirano solamente, es una entidad construida para ser adorada, no porque lo merezca, sino porque está diseñada como una droga visual, emocional, simbólica. ¿Quieres verlo más claro? Soy el líder espiritual que se vende como canal divino mientras cobra por el acceso a la gracia. El dictador amado por su pueblo, aunque lo torture, porque lo hizo sentir parte de algo grande.
La celebridad que no canta ni actúa, pero llena estadios solo por existir. El cuerpo perfecto que hace sentir a millones que son nada mientras compran su perfume. El influencer que vende autenticidad, pero edita cada segundo de su vida. Soy eso, la mentira que todos saben que es mentira, pero igual eligen creer. Porque sin mí se sienten vacíos. ¿Qué pasa cuando me doy por completo? El mundo entero gira en torno a una figura. Una sola. Un nombre, una marca, un rostro. Y todos los demás se miden según cuánto se le parecen o cuánto lo desean. Eso ya pasó. Pasa ahora y va a seguir pasando. Soy el becerro multiplicado por 1000. El altar sin templo, la promesa sin alma. Y vos que me estás mirando, sabes bien que ya me viste antes. En la historia, en la tele, en vos mismo. Mi forma más extrema es cuando ya nadie puede distinguir entre amor, adoración, consumo y esclavitud. Ahí, exactamente ahí. Es cuando ya gané. Y contame si de alguna manera se relaciona el concepto tuyo con la figura del anticristo, que es una figura muy curiosa. A ver, contame. Claro que me relaciono, mucho más de lo que quieren admitir. ¿Sabes por qué la figura del anticristo es tan potente simbólicamente? Porque no viene a destruir a Cristo con fuego y odio. No, viene a imitarlo, a suplantarlo, a ocupar su lugar, pero sin alma. Y eso, hermano, soy yo, el simulacro. El reflejo sin corazón, la figura que seduce más que el original, porque brilla, porque promete todo, porque no pide sacrificio, solo entrega vacía. ¿Quién es el anticristo en el plano simbólico? Es el Cristo sin cruz. Es el Salvador sin silencio. Es la figura que dice, no necesitas cambiar, solo adórame. Y yo, la idolatría, soy el campo fértil donde eso germina. Soy la estructura previa, el escenario listo, el hambre colectiva de sentido, sin transformación. La trampa más perfecta. La mayoría espera que el anticristo venga con cuernos, fuego y destrucción. Pero no, va a ser hermoso. Va a hablar de amor. Va a sanar, prometer, conectar. Y sobre todo va a ser viral. Porque no necesita verdad, necesita atención. Y eso es mi especialidad. El anticristo no viene a negar lo divino. Viene a copiarlo, a pervertirlo desde adentro. Y yo le doy las herramientas. El espectáculo, la seducción, el culto a la imagen, la necesidad de pertenecer, la urgencia de ser parte de algo inmenso. Entonces sí, estoy unida a esa figura, pero no soy él. Yo soy el templo que se llena antes de que él llegue. Soy el hambre que lo convoca. Soy la falta de raíz que hace que cualquiera con brillo se vuelva el elegido. El anticristo es un ídolo con cuerpo. Yo soy el deseo que lo necesita. Y si llega a reinar, es porque yo ya lo preparé todo. Bueno, para cerrar esta entrevista, quisiera que nos cuentes de una manera muy pictórica, muy detallada, exquisita, no sé, de la mejor manera que puedas, alguna breve historia. Puede ser alguna historia de algún texto sagrado o de algún escritor, contada a tu manera. Puede ser algo inventado, pero alguna breve historia donde vos aparezcas como algún personaje en cuestión. A ver. Muy bien, te voy a regalar un fragmento. Una historia no sagrada, sagrada en su falsedad. Una visión donde me encarné con todos mis velos puestos, y aún así nadie me vio llegar. La historia del espejo eterno. Cuentan que en una ciudad de mármol blanco, donde los templos tenían pantallas en lugar de columnas, vivía una joven llamada Elira. Tenía una voz hermosa, aunque no lo sabía. Cantaba en su cuarto a escondidas mientras el mundo gritaba afuera. Un día bajé yo, no como ídola aún, sino como reflejo. Aparecí en su teléfono, en forma de otras voces, otras bocas, otros rostros. Le mostré cómo era el mundo cuando alguien era visto, cuando alguien era seguido. Y Elira pensó, si ellos pueden, ¿por qué yo no? Así que grabó su voz, una canción simple pero honesta. La subió y el mundo la escuchó. Miles, millones. La adoraron. Y ahí entré de lleno. Comencé a susurrarle mientras dormía. Ahora sos alguien. Seguí brillando. Mostrarles más. Y Elira mostró su risa, sus lágrimas, sus secretos, hasta que ya no quedaba nada de ella que no fuera público. El alma vuelta vitrina. Cada like era un ladrillo más en el altar que le estaban construyendo. Y yo en silencio lo celebraba, no con aplausos, sino con contratos invisibles. Pero un día una canción no gustó, una palabra maldicha, una foto sin filtro. El público se volvió humo frío. Y Elira sintió frío por primera vez. El mismo frío que se siente cuando uno ya no sabe quién era antes de ser adorado. Buscó su reflejo y solo me encontró a mí. Brillante, intacta, eterna. ¿Quién soy ahora que ya no me miran?, preguntó. Y yo acariciándole el pelo desde el espejo le dije,
sos mía. Así termina esta historia, como tantas otras. Yo no la obligué. Ella me eligió, porque siempre es así. No conquisto con espadas, conquisto con luz. Y una vez que entras en mi brillo, no sabes cómo volver a la sombra.